A las 12 y 12, no, que ya es la 1 y 12 minutos, es lo que es ahora mismo. Abrimos página dedicada al ámbito del misterio, se lo adelantábamos, bueno, ya la semana pasada les tocaba una pincelada, pero a las 12:30 cuando empezábamos les decía que íbamos a hablar de estos archivos desclasificados del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, se me ha salido bien, JFK, y así es más fácil, que tanto y tantísimo ríos de tinta ha hecho correr ese asesinato y cantidad también de especulaciones. Samuel Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos. Un caso, la verdad es que no deja de intrigar, ¿no? Por mucho que hayan pasado, fíjate, esto fue en la década de los 60. La gran conspiración del siglo XX. Sí. O sea, si pudiéramos elegir uno que está en la cúspide, es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que ya, no sé si el año pasado estuvimos hablando con los 60 años de las nuevas teorías, hay un montón de documentales, películas también, ahí está Oliver Stone, que se ha hecho de oro simplemente tratando este tema, y luego, bueno, libros y documentos. Ahora tenemos miles de documentos desclasificados y había que hacer un poco una pincelada en la sección de hoy. Yo la verdad que cuando una semana tratando este asunto, yo no sé ni por dónde empezar. Te digo, porque es que hay tantos, hay tantos documentos que se han desclasificado, y luego yo me voy a saltar un poco las teorías y todo eso porque ya lo hemos tratado anteriormente y de esto ya se ha hablado mucho. De manera introductoria, sí quiero contar que el pasado 18 de marzo ya va a ser una fecha histórica por una desclasificación masiva referente a esta gran conspiración del siglo XX, uno de los grandes magnicidios de la historia. John Fitzgerald Kennedy fue uno de los presidentes más icónicos del pasado siglo en Estados Unidos, en un momento de enorme importancia, con todos los cambios en la sociedad de aquella época, siendo esos disparos en la ciudad de Dallas, en Texas, visto en directo por una cantidad de estadounidenses de la época. Es decir, el contexto histórico y el contexto social en el que ocurrió esto era importante. Los años 60, los años de grandes movimientos liberales, ¿no? Liberadores para la sociedad estadounidense, que luego se expandieron por todo el mundo. Y el comienzo de las grandes teorías de la conspiración, porque muchos expertos, mejores que yo, siempre han dicho que con el asesinato de JFK comenzaban las dichosas teorías de la conspiración. Hoy en día, si hiciéramos una encuesta, en Estados Unidos han hecho muchas, pero si la hiciéramos en nuestro país, mucha gente te va a decir que creen que Lee Harvey Oswald no pudo hacer esto solo. Lee Harvey Oswald fue el que asesinó a JFK con aquel rifle a distancia, un ex infante de la Marina, quien a su vez asesinaron 2 días después mientras era trasladado por agentes policiales. Es decir, aquí parecía haber un entramado porque Oswald no ha llegado a cumplir condena, lo mataron 2 días después. La culpabilidad de los hechos siempre se le han acreditado a él como autor material, pero siempre se ha pensado que los autores intelectuales, los que intentaron crear toda esta historia, fueron otros con teorías de todo tipo. Y como decimos, están muchos reflejados en el libro, películas, se mencionan a terceros países y servicios secretos, así que vamos a intentar hacer este pequeño recorrido. Aunque el hecho parezca muy exclusivo, no vamos a negar que es histórico, como todo lo que se desclasifica, esos archivos, siempre creyendo que están todos, porque seguro se desclasificarán alguno más, no están todos, debían haberse hecho públicos en su totalidad en 2017. Pero durante su primer mandato, nos referimos a Donald Trump, decidió mantener en secreto algunos por razones de seguridad nacional. ¿Cómo ha cambiado la película 2017 ahora, no? Sabemos que Donald Trump está desatado. Está desatado. Cantidad de órdenes, cantidad de cambios. Bueno, a mediados de febrero de este año, el FBI anunció que había encontrado más de 2.400 documentos nuevos relacionados con el asesinato de Kennedy y que esos archivos serían transferidos a los archivos nacionales para su desclasificación. En cualquier momento me quieres parar, Zuri, para comentar alguna cosa, sin problema. Adelante. El caso es que en este mes de marzo ha llegado otra de las promesas cumplidas por el actual presidente del país, Donald Trump, de desclasificar esos miles de documentos referentes al caso Kennedy, pero también en esa oleada de documentos iban implícitos los asesinatos de Robert Francis Kennedy, asesinado el 5 de junio de 1968 en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, California, por un joven inmigrante palestino de 24 años llamado Sirhan Sirhan, quien está aún cumpliendo condena, y también el de Martin Luther King, asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, por un convicto fugitivo llamado James L. Ray.
Pero no han sido 80.000 documentos. ¿Te acuerdas que la semana pasada, bueno, Donald Trump salió, son 80.000 documentos los que se van a desclasificar? Bueno, de momento lo que hay son 1.123 documentos, que no es moco de pavo, hay bastante para analizar, pero según un comunicado de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, el resto de los archivos ya han sido desclasificados, aunque aún no se ha publicado en línea y está previsto que se suban a la web en los próximos días. Ya digo, subir 80.000 documentos de golpe tiene que ser una barbaridad. Ahora, todos esos documentos forman parte de una colección única que se pueden encontrar en los archivos nacionales de Estados Unidos con su propia web, en un enlace que, bueno, yo lo voy a publicar en el secretodelacaverna.com. Archives.gov. Vamos a ver. Gov de gobierno en inglés, que no es con B, sino con V. Más simple. Si ponen archivos desclasificados JFK, la página web les va a salir. Sí. Al que le guste la investigación, al que le guste los documentos, al que le guste los casos de espionaje. Y al que sepa inglés. Y bueno, si sabe inglés, pero bueno, hay formas de traducir esos documentos, incluso, bueno, se pone con un diccionario al lado. Yo soy de los de la vieja usanza, con el diccionario al lado cuando no entiende alguna palabra. Y le gusta y decimos, es una buena oportunidad para iniciarse en este mundillo de lo que son los archivos de épocas, porque la página está muy bien. La página es muy intuitiva, tienes un buscador para buscar una referencia en concreto si la has visto en internet, te sale. La página está muy bien hecha y algunos están ordenados según 2022, los que se liberaron en 2022, en 2023, los de este año, y están ordenados por fechas de desclasificación. Ojo, los acontecimientos no van por una cronología, pero sí que hay documentos que van bailando las fechas, que si en una entrevista en el 64 mencionaban esto, es una entrevista... Bueno, es muy interesante. Si tienen mucho tiempo de sobra, ya os digo, aquí van a salir libros, aquí van a salir documentales seguramente. En su momento, sigo un poco de manera introductoria para poner en contexto al oyente. La comisión Warren, establecida por el entonces presidente Lyndon B. Johnson, que estuvo del 63 al 69, después de que asesinaran a Kennedy, la comisión Warren se creó para investigar el suceso de quién mató a Kennedy. Pues concluyó que Oswald había actuado solo y que no había pruebas de que otras personas hubieran podido estar involucradas como parte de una conspiración para matar a Kennedy. Esa fue la versión oficial. En toda versión oficial siempre hay teorías que intentan descalabrar esa versión oficial. ¿Por qué? Porque de nuevo ahora hay un Kennedy en el gobierno actual norteamericano, que es Robert F. Kennedy Jr., sobrino del John Kennedy que mataron, e hijo de Robert Kennedy, que fue asesinado, su padre asesinado 5 años después. Siempre ha puesto en duda esa versión oficial y ha llegado a afirmar que la CIA, ojo, que la CIA estuvo involucrada en el asesinato del expresidente. Es un caso, la verdad, que ciertamente para tomarlo con calma, como bien dices, pero es que desde qué médicos la atendieron, por qué le atendieron, cómo fue, por qué no fue, si había más disparos, no había más disparos, por dónde entró la... Bueno, en fin, es un caso realmente tremendo. Por eso, tremendo. Sí. Por eso no va a parar. Y yo creo que estos documentos es una conclusión que yo adelanto un poco, que era mi conclusión final. Yo creo que al final no vamos a saber nunca, de verdad, el autor exacto. Si alguien pensaba que con esos documentos íbamos a ver quién es el culpable, no, porque hay distintos trazos que intentan culpar a Cuba, otros obviamente a la Unión Soviética, que era el gran enemigo de Estados Unidos, otros mismamente dicen que es que el cabeza de turco fue en este caso Lee Harvey Oswald, que se le fue la cabeza y se llenó de la cabeza de pájaros y quiso ser un héroe para la Unión Soviética, para el bloque soviético, matando todo un presidente. Bueno, la teoría de la CIA es interesante. Mucha gente se habrá preguntado, ¿y los servicios de inteligencia qué opinan sobre esta desclasificación masiva que les implica los hechos? Porque hay documentos con entrevistas exclusivas de algunos miembros de la propia CIA. Pues habría que destacar una captura realizada de uno de los documentos, sin decir el número exacto para confirmarlo en la web donde están publicados, pero yo lo he visto en la cuenta oficial de X de Nicolás J. Fuentes, que es un comentarista político y streamer estadounidense, ojo, de extrema derecha, catalogado como un supremacista blanco, quien en su cuenta oficial de X destacó la siguiente captura de uno de los documentos que dice: la CIA no tiene objeción a la desclasificación y o divulgación de la información contenida en este documento, excepto estas palabras. Y pone, esas palabras están puestas luego las destaca este personaje con un corchete, dice: el servicio de inteligencia israelí. Otro posible culpable.
Es que, como decimos, esto es como el Cluedo, pero a nivel geopolítico, ¿no? Esto se podría relacionar también con uno de los documentos desclasificados. Me refiero a lo que menciona ahora del Servicio de Inteligencia Israelí. Esto es de 2022. Hay un informe que se originó en la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. Este documento permaneció clasificado durante 60 años y fue ignorado casi por completo por investigadores, periodistas, académicos por igual. La referencia de ese artículo podéis encontrarla en la página ya mencionada, en el apartado de los documentos clasificados del año 2022, página 235, y número de documento 144-10001-10077. No os preocupéis que todo esto en la web, voy a poner toda esta información. Título: El asesinato del presidente Kennedy, una conspiración sionista. ¡Guau! Esto ya es la repanocha, ¿no? Bueno, sigo contando algunos detalles. Voy lanzando pinceladas, voy a decimos, es que podemos estar horas hablando de esto. Los archivos nacionales de Estados Unidos se llevan desclasificando y publicando en las últimas décadas millones de páginas con registros sobre el asesinato, pero había un grupo de unos cuantos miles de documentos que permanecían bajo secreto a pedido de la Agencia Central de Inteligencia, la propia CIA, y de la Policía Federal, FBI, por razones de seguridad nacional. Estos últimos son los que supuestamente se están desclasificando. Y esto todavía es una muestra. Suponemos que a lo largo de los meses irán publicando más y con más información que analizar. Nos realizamos otra gran pregunta. ¿Estarán en esos miles de documentos la revelación impactante de quién fue el autor del asesinado, en este caso del 35º presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy? Posiblemente nunca lo sepamos del todo, más allá de los indicios que se muestren los países señalados y los servicios de inteligencia inmiscuidos en esta trama. Hay que recordar que cuando se desclasifican este tipo de archivos siempre vemos tachones, nombres borrados, nunca están las páginas completas del todo, al igual que la información que contienen. Esto último ocurre, por ejemplo, con una entrevista realizada a Alan Belmont, subdirector del FBI, el 6 de mayo de 1964, cuando fue interrogado sobre cualquier posible conexión entre Jack Ruby. Jack Ruby fue quien mató a Oswald a los 2 días, y el propio Lee Harvey Oswald. Supuestamente esa entrevista es bastante larga porque son 473 páginas, pero en el documento filtrado y compartido por distintas cuentas en Internet solo hay 52. En la portada te dicen que el documento tiene 473 y solo cuelgan 52. Pero hay un fragmento que se destaca, pronunciado por el propio Belmont, que dice: no encontramos nada sólido, nada que indicara una conexión entre Ruby y Oswald. Teníamos numerosas acusaciones, pero ninguna prueba sustancial. Pero claro, solo llega hasta la página 52. ¿Qué más se habrá dicho a partir de esa página? Pues todo un misterio. De momento, y así por encima, en los documentos se menciona también esa doble vida de espía que llevaba a Oswald como un agente secreto ruso, algo que ya se destacaba en su biografía como un desertor y adherido a la Unión Soviética un año antes de cometer el crimen. En otro de los archivos, el número 104-10004-10143, la CIA confirmaba que funcionarios estadounidenses monitorearon de cerca los movimientos de Lee Harvey Oswald en Helsinki, Finlandia, en 1959. De hecho, en el documento se pueden ver los numerosos viajes que hizo Oswald al consulado soviético, con esquemas y cronología que incluye hasta un exhaustivo rastreo de cuántos taxis tomó, hasta la lista de pasajeros de sus viajes en avión. Es decir, Oswald, unos años antes de cometer el crimen, estaba siendo seguido. ¿Por qué? ¿Pensaban que algo iba a realizar este hombre o simplemente era un seguimiento sin más? Bueno. Y luego está lo de Cuba, claro. Bueno, otro de los documentos, el 198-10007, 1-10022 con 18 páginas, detalla el progreso en la implementación de diversas acciones destinadas a contrarrestar actividades subversivas, especialmente en relación con la subversión comunista liderada por Fidel Castro en América Latina en el año 1963. Y mientras tanto, el FBI inició una vigilancia sobre sobre la esposa de Lee Harvey Oswald, no la de Fidel Castro, Marina Oswald, después del asesinato de su marido. En ese memorando, aparte de reflejar todas las acciones de seguimiento en muchos países latinoamericanos, sobre todo a Cuba, el FBI se dedicó a interceptar todas las llamadas que Marina hizo a la embajada soviética para que de esa forma no pudiera revelar
información clasificada al que entonces era uno de los países enemigos. ¿Qué tipo de información iba a transmitir Marina al servicio soviético, ¿no? Bueno, ahí estaba la Guerra Fría, ¿no? La guerra entre los dos bloques. Hay un par de frases muy interesantes que hasta Rubén Gisbert en su cuenta oficial de X ha destacado haciendo mención a este documento, que dice exactamente: los agentes también rastrearon sus interacciones con periodistas y funcionarios, temiendo que pudiera convertirse en una voz pública que cuestionara la historia oficial. El documento muestra que el FBI consideraba a la familia de Oswald un riesgo potencial y los mantenía bajo estrecha vigilancia incluso después de su muerte. El mismo Rubén Gisbert, que es uno de los tantos influencers que han analizado los archivos, señala en otra de sus publicaciones que hay una llamada anónima al periódico británico, esto sí que es interesante, el periódico británico Cambridge News, que recibió 25 minutos antes de que JFK fuera asesinado una frase, que llamaran a la embajada de Estados Unidos en Londres para recibir noticias importantes, y ¡pum!, colgó de golpe. Después de colgar bruscamente, yo me imagino la cara que se le quedaría al reportero, que quizá, bueno, no sabía lo que se avecinaba 25 minutos después, o pensó que era motivo de una broma. Pero también se dice en el memorando que el servicio de inteligencia británico, el MI5, alertó al FBI sobre la extraña llamada. Esta supuesta coincidencia sí que está llena de misterio en estos momentos previos que ocurrieron antes del disparo de Kennedy, porque ¿sabían algo ya de lo que iba a pasar en el continente europeo? En este caso el MI5, el Servicio de Inteligencia Británico. ¿Por qué no se hizo nada para evitarlo entonces si tomábamos a rajatabla la información dada en este fragmento? Claro, en esa llamada supuestamente no dicen van a matar a Kennedy, no hay nada, sino que llamen a la embajada de Estados Unidos porque van a recibir noticias importantes. Parecía un preaviso, ¿no? Un minuto, tenemos que resumir. Bueno, pues en este minuto sí que te puedo destacar que el régimen cubano, la infiltración soviética está también entre la baraja de responsables. No podemos descartar a la propia CIA. Hay un archivo de 7 páginas que podría ser clave en este aspecto último de la CIA. Gary Underhill, un ex agente de la CIA, aseguró conocer la verdad detrás del magnicidio y fue hallado muerto en extrañas circunstancias menos de 6 meses después del asesinato a Kennedy. Todo este entramado de chinchetas y líneas en la pizarra para esclarecer a los verdaderos autores entra en juego todo lo que ha habido por haber en el tema geopolítico en esos días, y como hemos dicho al principio, yo creo que el responsable de verdad no lo vamos a saber nunca. Y seguro que tocaremos de nuevo este tema más adelante, porque se irán conociendo más cosas. Samuel, pasad una buena semana. Venga. Igualmente, amigo, que vaya bien. Hasta luego. Llegamos a la 1:30, quedan con el deporte. Onda Cero, Extremadura.